Saludos generales, yo soy Manel y esto es Warhammer, bienvenidos de nuevo al viejo mundo. Hoy vamos a traer a Katai, pero no para analizarlo en profundidad como estéis habituados, sino para haceros algunas preguntas al respecto. Sí, chicos. Cuando Gran Katai salió, la mayoría, yo me incluyo, estábamos bastante entusiasmados, solo hay que ver los canales de YouTube, la comunidad, todo el mundo estaba realmente contento con esta salida, pero es verdad que desde que salió, Game Workshop ha ido tomando una serie de decisiones y ha hecho que muchos de esos jugadores que al principio estábamos muy ilusionados con Katai, no diré que estemos desilusionados, pero sí que vemos la salida con algunos tonitos de gris, no tan blanco como lo vimos inicialmente. Y a raíz de una conversación que he tenido en una comunidad, en un chat local, pues con jugadores de mi comunidad, me ha parecido una buena idea extrapolarlo al canal de YouTube y traeroslo a vosotros para conocer vuestra opinión. Yo me mojo un poquito, es verdad. Los que me conocéis ya sabéis que me cuesta no mojarme, es parte de mi espíritu. Así que, aunque intento funcionar un poco de moderador, es verdad que en algunos momentos se me escapa. Así que pido disculpas por ello. Por lo demás, os animo encarecidamente a que me dejéis un comentario, a que me respondáis a estas preguntas que os lanzo, porque lo que me respondáis será la idea que yo tengo un poco de por dónde mueve la comunidad. Y además considero que es un tema de vital importancia porque marca el devenir de Warhammer Fantasy en el futuro. Así que, sin más dilación, os dejo con las preguntas. Espero que os guste el vídeo, dejadmelo en comentarios. Si este tipo de vídeo tiene éxito, pues lo haré más. Si veo que es un vídeo que os parece un rollo, un coñazo, no volveré a hacerlo. Así que, como ya sabéis, aquí mandáis vosotros. Un fuerte abrazo a todos, poneros cómodos, que vamos con el vídeo. El primer punto que vamos a tratar lo he titulado así como el pecado original. Me explico. Allá por finales del 2019, cuando Game Workshop anunció que traía de vuelta Warhammer Fantasy después de triturarlo brutalmente allá por el 14, pues toda la comunidad nos alegramos bastante. Es verdad que el videojuego había tenido bastante éxito y que en los años sucesivos empezarían a aparecer una serie de facciones bastante divertidas, tales como Katai, Enanos del Caos, Reinos Ogros, Kislev. Muy bien. Los primeros bocetos que llegan de la mano de Game Workshop en estas noticias que iba publicando muy remotamente fueron algunos bocetos, si no me equivoco, de unos osos de Kislev. Y parecía intuir que el primer ejército nuevo, entre comillas, que volvería a aparecer en este relanzamiento de Warhammer Fantasy sería Kislev. Bien, ¿qué nos hemos encontrado ahora? Pues nos hemos encontrado que no solo no ha aparecido Kislev, sino que tampoco ha aparecido ninguno de los ejércitos que estaban en las opuestas, como podía ser Tilea, Estalia, reinos fronterizos, nada de eso. Ni siquiera ejércitos que tenían más sentido que estuvieran por el trasfondo, ya que recordad que el juego se llama El Viejo Mundo, como podían ser Scavens, Condes Vampiro, que han quedado relegados a una suerte de Legacy en el que parece que ni siquiera está en el trasfondo. Pues bien, la elección de Game Workshop fue Katai. ¿Por qué Game Workshop elige Katai? Pues bueno, yo diría que se basa en tres pilares. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Uno es la libertad creativa, es decir, al final, al no haber nada de trasfondo creado, prácticamente ningún suplemento. Es verdad que ahí se comenta algo de Katai, es verdad que existen algunos apuntes, algunos libros de ejército, pero en general digamos que era un ideal perfecto donde construir un trasfondo. El segundo punto, yo creo que es la libertad artística. Al no haber una gama de miniaturas, como sí ocurría con estos ejércitos como Kislev o Mercenarios, que ya tienen una base en otras ediciones en la que tener que no copiar, pero sí, en cierta parte, pues tenía que seguir esa tendencia, no ocurre con Katai. Al final no hay nada creado y todo lo que han creado para Warhammer Total War lo han creado ellos. O sea, al final tienen una libertad artística total. Y el tercer pilar, no menos despreciable, ya me diréis en qué orden creéis que están estos tres pilares, es entrar en el mercado asiático. Un ejército como Katai le permite entrar en este mercado asiático porque al final Game Workshop ya está prácticamente implantado en todo el mundo. Le queda, yo creo que este último punto sería el mercado asiático y creo que es una buena forma de hacerlo. ¿Qué ocurre? Que al elegir Katai yo creo que, a pesar de que
es verdad que tiene estos 3 puntos que yo considero que son interesantes a la hora de tomar la decisión, hay 2 contrapuntos, 2 sectores que yo creo que quedan bastante perjudicados. Uno es esta gente, en los que me incluyo, que hubiéramos preferido un ejército que tuviera más trasfondo con el viejo mundo. Es decir, yo te puedo comprar que Scavens y Condes Vampiros no están en ese trasfondo que estás creando, o incluso Elfos Oscuros, Hombres Lagarto, ya que según tú te basas en el viejo continente. Pero entonces tampoco me puedes vender Cathay, porque Cathay también está en otro continente, en el continente del este, no en el del oeste, pero sí en el del este. Así que considero que había unas elecciones mucho más interesantes. Y el segundo punto es que también estás despreciando a toda esa gente que tiene gamas de miniaturas más antiguas, como puede ser Enanos del Caos, como puede ser incluso Kislev o Mercenarios, que tiene esa gama de miniaturas y esperan una reducción de sus ejércitos. Así que considero que, a cambio de ciertas ventajas, ha habido una serie de contraprestaciones y no tengo muy claro si unas prevalecen por encima de las otras y si en general ha sido una buena decisión o ha sido un pecado original. Así que la primera pregunta que os lanzo en este vídeo, que espero que sea corto, es: ¿creéis que Game Workshop ha cometido un pecado original eligiendo Cathay y despreciando el resto de ejércitos que podían tener, no digamos más vitalidad, pero sí más peso en un trasfondo ya creado con tantos años? Así que esa es la primera pregunta que os lanzo. Vamos con la segunda, que todavía es más controversial. Este segundo punto lo he titulado así como el hype manda y tiene su explicación. Hace unos meses, cuando anunciaron la salida de Gran Cathay, lo anunciaron a bombo y platillo, como hace siempre Game Workshop, en eso son sin duda los número uno. Todos nos hypeamos bastante, y es la verdad. A pesar de que no era mi elección obvia, los que me conocéis personalmente sabéis que estoy enamorado de Kislev y estoy deseando que salga. Bueno, dentro de lo malo, pues bueno, era un ejército nuevo, algo que no habíamos visto los jugadores de Warhammer Fantasy en muchos años, y el que más, el que menos, estaba ciertamente ilusionado. También sabíamos que era una puerta de entrada para nuevos jugadores, y en general, pues bueno, fue una noticia recibida con entusiasmo, en términos generales. Aunque siempre ha habido algunos críticos, pero en términos generales fue una noticia que todos recibimos de forma bastante alegre. Bien, sale la primera remesa a principios de verano, si no me equivoco, hace un par de meses, junto con este querido Arcane Journal. ¿Y qué tenemos sobre la mesa? ¿Qué ha sacado Game Workshop? Pues bueno, en este lanzamiento, según el cual ya podemos jugar a Gran Cathay, ya podemos jugar con este ejército, tenemos una unidad de infantería, sí que la podemos hacer conversiones y mil historias, pero al final no nos engañemos. Una unidad de infantería, un tipo, una unidad de caballería, una máquina de guerra, que tiene 2 formas de montar, ¿vale? Lo podemos montar como un cañón o como un mortero, si no me equivoco, y un par de héroes genéricos. Uno es el que podríamos decir como el ingeniero, ¿no? Y otro el magistrado, que se llama, y otro sería el subninja, que es un poco como el mago, ¿no? Si no me equivoco. Bien. Esto es lo que viene en la caja básica. Pero es que es lo único que hay. ¿Por qué? Porque aparte de esto, han venido 2 miniaturones, le llamo yo. 2 unidades, no sé, 2 unidades, no diré especiales y singulares, pero 2 unidades únicas, ¿no? Lo emblemático del ejército. Uno es un globo gigante, que lo habéis podido ver, es un globo enorme, mide, yo no sé, 60 centímetros, es intransportable, es horrible de montar, pero visualmente es espectacular, en eso no tenemos queja. Y la otra miniatura que han sacado es un gigante, ¿no? Una especie de gigante, basado en una especie en los soldados de terracota, hecho gigante de piedra o de algún mineral extraño. Pues estas son las 2 unidades que hay. Entonces, para jugar una partida de 2000 puntos, tenemos, digamos que 2 tipos de héroe diferentes, 2 miniaturas de héroe, varias unidades de caballería e infantería que son las mismas miniaturas, la misma máquina de guerra montada de diferente forma y luego diferentes spam de unidades únicas. No quiero pelearos cómo está el meta, lo abordaremos en el siguiente punto, pero lo que está claro es que lo que nos obliga a este release, esta salida, es a comprarnos varias cosas de la misma. Por un lado tenemos una Matched Play, si no habéis visto el vídeo os lo recomiendo, en el que Game Workshop intenta reducir el número de
la misma unidad que vemos sobre la mesa. Y es más, yo ya comenté en el vídeo, y los que estéis jugando tampoco muy competitivo, pero los que estáis un poco al tanto del meta, sabéis que las mismas comunidades estamos intentando autonerfearnos más para que no siempre se vean las mismas unidades. Podamos empezar a usar otras unidades que apenas se ven porque realmente no son nada efectivas. Pues bien, por un lado nos encontramos un Matched Play, un libro de juego equilibrado que intenta ahondar, solucionar este problema del spameo de unidades demasiado buenas, y por otro lado nos encontramos una gama de miniaturas de un ejército recién salido en el que sinceramente me da la sensación de que comparado con otro ejército es un sucedáneo. Al final os podéis mirar cualquiera de los otros ejércitos o incluso ejércitos legacy que ni siquiera se han dignado a sacar y veis que la cantidad de unidades disponibles es mayor. En Conde de Vampiro podemos hacernos un ejército enorme sin repetir ningún tipo de unidad, y un ejército que ellos consideran que no está en el trasfondo, que no es un ejército jugable. En cambio, sacan Katai, que para ellos sí que es un ejército jugable, en el que apenas hay 6 o 7 unidades diferentes y en que la mayor parte de ellas son héroes. Bien, por si esto no fuera poco, hemos tenido la segunda remesa, que de ahí viene este vídeo. La segunda remesa nos anuncia que nos van a sacar un personaje especial, la humana dragona, y otro Arcane Journal en el que vienen más objetos mágicos, es decir, más útiles para jugar, pero no más miniaturas, y que en vez de solucionar el problema y sacar nuevas unidades, más básicas, otro tipo de caballería, no sé, un poco más de variedad, lo que hacen es meternos otro héroe más. Entonces, después de esta segunda remesa, tenemos sobre la mesa, en la tienda de Game Workshop, dos Arcane Journals diferentes, del mismo ejército, dos unidades, que sí que la podemos montar para que sean un poco diferentes, pero al final es la misma caja de unidad, 3 personajes, 2 genéricos y un personaje especial, una máquina de guerra para que tenga 2 montajes y 2 unidades raras, carísimas, tanto en euros como en puntos, para que spamemos repetidamente sobre la mesa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Según mi punto de vista. Yo estoy empezando a ver que si yo quisiera empezar ahora con Katai, el ejército que me compraría sería mucho más parecido a cualquier ejército, de hecho, sin marcar en el mercado, que a cualquiera de los 9 ejércitos que han sido publicados en Warhammer Fantasy. Bueno, en Warhammer The Old World, perdonad. Así que considero que ahí ha habido, no diré un cambio de guión, pero sí creo que han sacado el ejército demasiado rápido. No digo que Katai no tenga suficientes unidades para que sea un ejército completo, lo hay, solo hace falta jugar a Warhammer Total War. Veréis la cantidad de unidades que hay de Katai. Es más, si queréis verlo, hay varios vídeos que analizan eso. Recomiendo uno de la Posada del Martillo de Rouget, que ahonda en ese tema en profundidad. Hay una cantidad ingente de miniaturas y de unidades que sacar, pero Game Workshop ha preferido centrarse en una gama muy pequeña y poder hacer el lanzamiento antes. A pesar de que para ello haya tenido que dividir el libro de ejército en 2 Arcane Journals, repartir los objetos mágicos en 2 y darnos una gama muy limitada de miniaturas. Así que la pregunta que os hago es, ¿creéis que esta gama de miniaturas es suficiente? ¿Creéis que esta gama de miniaturas es adecuada como para considerar Katai un ejército? ¿O creéis, en esto me incluyo, que esto es el hype que ha vencido a Warhammer Fantasy? ¿No creéis que quizá Game Workshop se ha adelantado y quizá ha cometido un error al sacar una gama tan pequeña de miniaturas? ¿No creéis que el juego puede ser que esté volviéndose un poco con estos ejércitos tan cortos más un hecho Sigmar que no un Warhammer Fantasy? Ahí dejo la pregunta. Vamos con la tercera cuestión. Vale, chicos, el tercer punto que vamos a tratar es, lo he titulado algo así como Katai está rota. Bien, me explico. No considero que toda Katai esté rota. Los que llevamos tiempo en Warhammer Fantasy sabemos que los ejércitos nuevos que saca Game Workshop están un poquito por encima de la media, digámoslo educadamente. Y no me molesta, es decir, me parece bien, porque al final hay que fomentar también que la gente nueva tenga la iniciativa de empezar un nuevo ejército. Si tú te vas a empezar a coleccionar un nuevo ejército y ya sabes que está mal en mesa y que no funciona bien, pues seguramente habrá muchos menos jugadores de esos ejércitos nuevos. Así que por ahí no creo que sea igual que hay mucha gente que lo critica, y yo no lo critico per se, yo creo que es algo que hay que aceptar. Eso sí, luego con el tiempo viene un nerfeo y se equilibra con el resto de ejércitos. Hasta ahí bien, esto, los que jugamos a Warhammer Fantasy desde hace años ya sabemos que funciona así y lo aceptamos. Sabemos que hay unos meses en que ese ejército va a estar un poco roto. Bien,
El problema es cuando no es el ejército que está roto, sino que es una determinada unidad. Y ahí viene el problema. Vosotros, cuando juguéis contra Katai o empecéis a ver listas de Katai, veréis que al final tiene una infantería, podemos decir en términos generales, buena. Una caballería yo creo un poquito, no me enamora mucho. Los personajes, sin más o sin menos, las máquinas de guerra están bastante bien. Y el gigante, bueno, está bien, pero tampoco es muy barato y es singular, así que tampoco se puede spamear mucho. Pero, como veis, me he dejado una unidad para el final. Y esa es la linterna de los cielos, la Sky Lantern, o como no sé cómo será la traducción en castellano. ¿Qué ocurre en las listas competitivas? La diferencia entre una lista competitiva y otra lista normal es la cantidad de globos o de linternas que se ven en las mesas. Es decir, hay listas con hasta 6 linternas, usando reglas del Matched Play, hasta 6 linternas sobre una mesa. Estas linternas, para que os hagáis una idea, cuestan 130 puntos, si no me equivoco, y son indesmoralizables, pueden aceptar huir después de un combate, tienen una cantidad de reglas ingente. Si sacan un 5 en 6, bombardean, hacen muchísimo daño, y además son muy baratas, por lo que te puedes poner muchas. Y la limitación del libro tampoco es demasiado excesiva. Así que, ¿qué está ocurriendo? Que se están viendo muchísimas linternas. Así que no considero que sea un ejército roto, considero que hay una unidad que está muy por encima de la media, lo que fomenta que la gente la use demasiado. Ahora quizá no es demasiado dramático, porque al final ya lo hemos dicho, esto es un early access de ejército, no es un ejército completo. Es verdad, chicos, Katai es un early access, porque tenemos 5 o 6 unidades y nada más. Y con eso tenemos que spamearlas hasta la saciedad. Así que por ahí no os podéis quejar, ya sabéis lo que había. Pero que Game Workshop fomente demasiado una unidad todavía es peor. Preferiría que todo el ejército estuviera roto, que al menos veríamos un poco de todo. Pero si solo haces que la linterna esté tan rota, vemos muchísimas linternas. Así que por ahí viene la última pregunta de este vídeo. Los que habéis jugado contra Katai, los que estéis coleccionando Katai os habéis leído el libro, sedme sinceros, ¿está Katai rota? ¿Están los globos rotos? ¿Se ha pasado de la mano Game Workshop? Esa es la pregunta que os lanzo. Yo, por suerte o por desgracia, a pesar de que en nuestra comunidad se están preparando ejércitos de Katai, todavía no me he enfrentado a ninguno. Así que mi conocimiento es muy básico. Me he leído el libro, eso sí, he visto listas, he visto vídeos, he visto algún informe de batalla, eso lo tengo, esa base la tengo, pero no me enfrento directamente a él. Así que os lanzo la pregunta abierta. ¿Está Katai rota, sí o no? Y vamos con la última pregunta, la última cuestión y damos por finalizado el vídeo. Vale, vamos con el último punto del vídeo, lo he titulado así como los primos de Zumosol y me explico por qué. Hace un año y medio, cuando Game Workshop anunció Warhammer The Old World, nos sacó un pequeño documento en el que nos filtraban, no sé si os recordaréis, que el tamaño de las peanas cambiaba. Todas las peanas de 20 por 20 pasaban a 25 por 25 y de 25 por 25 a 30. En un principio yo lo recibí con cierta alegría. Yo tenía unidades, a vosotros también os pasará, como ocurría con los enanos matatrolls, o con los orcos negros, ¿os acordáis? O incluso los guerreros del caos, que en esas peanas tan pequeñas apenas entraban bien, chocaban entre ellos, y era realmente incómodo de colocarlos, de desplegarlos y usarlos en mesa. Así que cuando cambié esas peanas y las coloqué en las nuevas peanas más grandes, y vi que encajaban perfectamente, dije, muy bien Game Workshop, muy buena decisión. Ingenuo de mí. Ahora, un año y medio después, me doy cuenta por qué se cambiaron esas peanas. No se cambiaron para que nuestros ejércitos clásicos cupiesen bien en ellas, no. Se hizo para la nueva escala de miniaturas que venía. Esto ya ha ocurrido para los que sois veteranos y Warhammer 40.000, ya lo conocéis con los primarcas, pero para los que somos solo jugadores de Warhammer Fantasy, esto nos pide un poco más de nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Desde ahora hasta dentro de 10 años vamos a vivir un nuevo escalado de miniaturas. Ya ha ocurrido con Katai, si veis el ejército de Katai y lo comparáis con cualquier ejército vuestro clásico, veis que la escala no es la misma. Es verdad que los veteranos del juego me dirán, chicos, esto ya ha ocurrido siempre. Es verdad. Y no siempre ha sido malo. Al final, yo prefiero las miniaturas de séptima y de octava que las de cuarta. Me parecen más realistas y más chulas. Y seguro que los que hacían vídeos en esa época, como hago yo ahora, criticaron lo mismo. Bueno, vídeos no, porque no había. Pero en los blogs o en la Wikidata seguro que había la misma discusión. No estoy diciendo que el cambio de escala sea malo, ¿eh? No lo digo. Yo creo que seguramente dentro de 10, 12 años, cuando todos estos ejércitos ya estén en la nueva escala,
las mesas serán mucho más vistosas, la pintura se le podrán hacer mucho más detalles porque estas miniaturas están mucho más preparadas para las nuevas técnicas de pintura y las mesas seguramente se vean mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que el periodo de transición desde que arranca la nueva escala hasta que acaba, en el cual nos encontramos ahora, y lamento deciros que nos encontramos al principio, va a hacer que todos nuestros ejércitos clásicos, tampoco digo clásicos de cuarta edición, pero ejércitos de octava, como lo que veis por aquí, enanos, bretonia, elfos silvanos, orcos y goblins, pues todos esos ejércitos se van a quedar un poco viejos, porque las nuevas miniaturas van a ser los primos de Zumosol, van a ser más grandes, más fuertes y mejores. Así que nos vamos a encontrar con ejércitos que de golpe, desde hoy, están prácticamente totalmente descatalogados. Así que lamentándolo mucho, chicos, esto es lo que nos espera. Puede ser que dentro de 10-15 años, cuando todos los ejércitos estén rediseñados y refabricados, veamos los ejércitos mucho más bonitos y nos alegremos. Y esos nuevos jugadores digan, no sé cómo podían jugar con estas miniaturas tan antiguas. Puede ocurrir, seguramente ocurra. Pero mientras, nosotros tenemos que vivir este camino. Y ahí viene la pregunta que os lanzo. ¿Merece la pena esta transición? ¿Os gusta el cambio de tamaño de las peanas y de las miniaturas? ¿O creéis que es algo irremediable que no queda otra opción que aceptarlo? ¿Cómo os posicionáis en esta pregunta? Porque es un tema delicado. ¿Creéis que durante este proceso de readaptación vamos a perder muchos jugadores? ¿Habrá gente que se quede en el camino por culpa de este cambio de tamaño de las miniaturas? Bueno, dejádmelo en comentarios, chicos. Esta es la última pregunta y no menos importante que os lanzo el día de hoy. Vamos con las conclusiones. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un formato un poco diferente, espero que os haya gustado. Dejádmelo en comentarios, si veo que tiene éxito, pues intentaré repetir la táctica en el futuro, y si veo que no os gusta ese tipo de vídeos y preferís vídeos más analíticos, más reflexivos, más imparciales, sin tanta opinión, pues también lo tendré en cuenta como hago siempre. Al final el canal ha crecido gracias a vosotros, así que lo que digáis es lo que se hará. En lo que respecta al vídeo, pues bueno, quiero saber vuestra opinión, es muy importante, tengo bastante curiosidad. Es verdad que siempre es un tema que sale bastante a colación sobre Catay, si coleccionarlo, si no, si está cambiando el juego. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que es una buena decisión de Game Workshop? ¿Creéis que atraerá a nuevos jugadores? ¿O creéis que por el contrario quizá es una opción un poco más gris, que había opciones mejores y que quizá han preferido abrir mercado nuevo, preferido abrir mercado a nuevos jugadores y se han olvidado un poco de esos Warhammeros más clásicos que llevamos ahí años y años y años con ellos? No sé, os leo en comentarios, a ver qué opináis. Tengo muchísima curiosidad por este vídeo, quiero saber muy bien qué opináis, quiero saber la comunidad que me sigue qué opinión tiene al respecto. Así que prometo responderos como siempre y muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que me seguís, los que me apoyáis, los que os suscribís, gracias a todos, y a esos fieles que lleváis desde el principio, pues un abrazo especial para vosotros. Mucho cuidadito con el calor, poneros el aire acondicionado, cuidadito con los incendios e intentad disfrutar del verano, que en nada viene el frío. Un abrazo para todos, chao, 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 y gracias por estar ahí.